En primer lugar, debemos destacar que en lo que se refiere a negociaciones de los tratados binacionales en el campo de la energía, nosotros hemos descubierto que en primer lugar lo más importante es tener una agenda bien definida de lo que se va a negociar, con objetivos bien claros y bien definidos. Y la construcción de esa agenda es un trabajo arduo que debe ser realizado en varios ámbitos, ¿no? En el ámbito interno, es decir, internamente en el país se tiene que llegar a un acuerdo de lo que se va a negociar. Y ese acuerdo tiene que ser manejado en dos niveles. En un nivel político, es decir, tiene que haber un acuerdo político en el cual tienen que participar los representantes del pueblo, que son los representantes en el Congreso Nacional, claro, liderados en este caso por el Poder Ejecutivo, por las funciones constitucionales que le corresponden en lo que respecta a la política exterior, y por ser el representante entonces en los tratados y en las entidades binacionales. Entonces tiene que haber un acuerdo político, en primer lugar, y tiene que haber una construcción de un consenso social, es decir, un acuerdo social, es decir, los diferentes segmentos de la sociedad tienen que colocar sus intereses, sus posiciones con relación a lo que debe ser esa agenda de negociación. Entonces, esa es una etapa de preparación de la agenda de lo que se va a negociar con los objetivos bien claros. Lo otro tiene que ver, diríamos así, con la dinámica misma de la negociación. Y a eso creo que tenemos que apuntar en este momento. Es decir, a ver cómo negociar basado en diríamos así, en un conocimiento científico de lo que sería una negociación internacional. Y más específicamente de una negociación que se refiere a recursos energéticos de tanta importancia para nuestro país y para el desarrollo nacional, como es el caso de Itaipú y de Yacyretá. Nosotros hemos hallado que en esa sistematización de las lecciones aprendidas, que en primer lugar tiene que existir un equipo negociador multidisciplinario. Esto no tiene que ver solamente con cuestiones ingenieriles, técnicas, económicas, financieras, tiene que ver también con aspectos diplomáticos, con aspectos de desarrollo local, aspectos sociológicos, ¿no? Es decir, aspectos de negociación estratégica. Es decir, son diferentes aspectos que tienen que ser llevados en cuenta y que deben ser incorporados como especialidades dentro de un equipo negociador. Y este equipo negociador tiene que estar fundamentado en lo que estudie y analice un think tank, es decir, un equipo de pensadores, ¿no?, que van a generar escenarios, van a evaluar escenarios y pueden hacer recomendaciones técnicas basadas en la experiencia y en los estudios científicos, analíticos, etc., ¿no? Ahora, este equipo negociador, ¿no?, tiene la función de presentarse ante la mesa de negociaciones con el otro país o los otros países que van a negociar. En primer lugar, el equipo negociador tiene que establecer una comunicación fluida con las autoridades. El equipo negociador tiene que recibir de parte de las autoridades instrucciones muy precisas de lo que va a negociar, con base en la agenda de la negociación. Es decir, ustedes necesitan tener como metas en la negociación tales y tales y tales puntos, de manera bien clara. Claro que esas metas pueden ser modificadas hasta cierto punto, ¿no? Tiene una cierta flexibilidad, pero tiene que existir una instrucción precisa. Al mismo tiempo, para que la negociación fluya y continúe de manera correcta, tiene que haber una información fidedigna, precisa, bien clara, de parte del equipo negociador que tiene contacto con el otro lado de la mesa hacia las autoridades. Ese flujo de comunicación tiene que ser preciso para que se puedan tomar decisiones precisas. Si ese flujo de comunicación se interrumpe o si la información es falsa, incompleta o no es clara, las decisiones corren el riesgo de tomarse de manera equivocada, ¿no? Entonces, tiene que existir un flujo de comunicación bastante, diríamos así,
preciso, ¿no?, robusto entre el equipo negociador y las autoridades. Al mismo tiempo, otro hallazgo fue que es fundamental que exista un canal de comunicación también con los diversos segmentos de la sociedad, porque temas muy estratégicos son muy susceptibles en el ámbito de la sociedad. Todo el mundo opina sobre el tema de Itaipú o de Yacyretá. Es como hablar de fútbol en un país futbolero como Paraguay. Hay 7 millones de directores técnicos que dicen saber cómo organizar el equipo de fútbol. En el caso de Paraguay, los temas de Itaipú y Yacyretá tienen 7 millones de personas interesadas y de personas que tienen, y desde luego que tienen todo el derecho de hacerlo, la capacidad de expresar lo que piensan sobre ese tema, ¿no?, que es estratégico para el país. Muy bien, entonces debe existir esa comunicación fluida entre lo que es el equipo negociador y lo que viene pasando en la negociación y los diversos segmentos de la sociedad. Esto no significa que se deba externalizar o divulgar documentación confidencial. No es necesario que ocurra una divulgación de información confidencial que se esté tratando en la mesa de negociaciones y que se considere conveniente mantenerla bajo esa confidencialidad. Pero sí es necesario que la sociedad esté enterada de lo que está pasando, porque si no, y eso lo demuestran nuestros análisis, se genera susceptibilidad y eso puede entonces ocasionar trabas en la negociación de parte de la sociedad que se siente desinformada o se siente excluida de un asunto que le dice mucho con relación a su desarrollo y a su vida diaria, ¿no?